Buenas tardes amigos de Colombia Seguridad y Protección. Continuando con nuestro ciclo de videos de aprendizaje y de conocimiento sobre los aspectos más importantes de la seguridad y la protección. En la tarde de hoy he querido traerles un concepto que yo llamo la tríada de la protección. ¿Qué es la tríada de la protección? Son tres elementos esenciales y fundamentales que debemos tener en cuenta en el momento de proteger una instalación o personas o mercancías. Son tres preguntas básicas que debemos hacernos antes de montar, digamos, un esquema de seguridad y protección. Esto básicamente es lo que hacen las empresas de seguridad, lo que hacen las empresas de consultoría cuando hacen lo que se conoce como un estudio de seguridad de instalaciones o un estudio de seguridad de personas. La idea básica es precisamente tener todos los elementos y los componentes necesarios para poder montar un buen esquema de seguridad en la instalación o montarle un buen esquema de seguridad a una persona, teniendo como base una serie de elementos como las amenazas, los riesgos, elementos que están dentro de la instalación, como es el personaje, pero pues como llevando un orden lógico para poder hacerlo de una buena manera. Digamos que son los tres pasos lógicos para poder hacer un buen estudio de seguridad y poder llevar a buen término un esquema de protección. Entonces, iniciando con el primer elemento de la tríada de la protección, hablamos de qué es lo que voy a proteger. Es lo primero que yo tengo que tener en cuenta a la hora de iniciar la protección de una persona o de una instalación. Tengo que tener claro qué es exactamente el bien o cuál es la persona a la que voy a proteger. Entonces, ¿qué voy a proteger? Eso tiene que ver básicamente con conocer la instalación, las personas o las mercancías las cuales van a ser protegidas. Por ejemplo, entonces dentro de la instalación, ¿cuáles son los bienes que hay dentro de la instalación? ¿Qué tipo de bienes son? ¿Qué tipo de actividad mercantil se lleva a cabo dentro de esa instalación? Pues como se imaginarán, no es lo mismo proteger una clínica a proteger una instalación petrolera, a proteger una instalación bancaria, a la protección que se le da a un centro comercial o a la protección que se le da a una instalación de grandes superficies. Tienen diferentes bienes, diferentes elementos, diferentes tipos de personas que trabajan o que operan allí, y por tanto yo tengo que tener muy en cuenta esto para poder brindar un buen grado de protección. Los bienes que hay allí, las mercancías que hay allí. Si estoy hablando en la parte de seguridad y protección de personas, entonces tengo que saber muy bien con respecto a esa persona a la cual se va a proteger, cuál es el perfil de ella, a qué se dedica, cuántos años tiene, si tiene problemas de salud o quizás no, si solamente va a ser esa persona la protegida o la protección se va a extender también a su núcleo familiar, a sus esposas, a sus hijos, o si quizá ese esquema de protección vamos a tener que ampliarlo hacia otros miembros de la familia, sean hermanos, sea la mamá, el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que debo tener yo o que debo tener en cuenta para poder montar un adecuado esquema de protección es saber qué es lo que voy a proteger. En segunda instancia, ya aclarado este punto y teniendo claro exactamente qué es lo que vamos a proteger, podemos pasar al siguiente elemento de la tríada de la protección, que es de qué lo voy a proteger. En pocas palabras, ¿a qué me voy a enfrentar en el caso que una amenaza intente materializar un riesgo sobre la instalación o sobre las personas? Básicamente aquí estoy hablando de toda la parte del modus operandi delincuencial, estoy hablando de riesgos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a identificar en esta etapa lo que son las amenazas y lo que son los riesgos que generan esas amenazas. Básicamente como amenazas podemos decir o podemos tener a las personas, como amenaza podemos tener a los animales, como amenaza podemos tener a la misma naturaleza, diferentes tipos de amenazas, y esas amenazas nos van a producir unos riesgos.
Los riesgos básicamente son aquellas cosas que no queremos que le ocurran a la instalación o que no le queremos que le ocurran a nuestro personaje. Entonces en las amenazas, por ejemplo, tenemos los grupos delictivos. En los riesgos podemos hablar de los hurtos, podemos hablar de secuestro, podemos hablar de un riesgo de incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también tenemos que tenerlo claro para poder tener un buen esquema de protección o en la instalación o en la persona que vamos a trabajar. Yo le recomiendo mucho a mis alumnos, cuando trabajo en mis clases, que trabajen y que conozcan mucho la parte del modus operandi delincuencial. Me parece fundamental el conocimiento del mismo, pues es saber cómo es que mi enemigo me va a atacar. En la medida en que yo sé cómo mi enemigo me puede atacar, yo puedo estar preparado para rechazarlo, para prevenir que él como amenaza me pueda atacar fácilmente. Es una recomendación que les hago a ellos, es una recomendación que le hago también a todos ustedes, porque les repito, todo esto también es muy importante llevarlo a la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces saber dentro del modus operandi delincuencial, no solamente en el puesto de trabajo que me voy a enfrentar, sino saber en mi vida personal cuáles son las amenazas y los riesgos que a mí me pueden afectar en la calle, en la casa, etcétera, 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 para estar bien preparado. Una vez que sé qué es lo que voy a proteger o a quién voy a proteger y sé de qué voy a proteger esa instalación o de qué voy a proteger a esa persona, puedo pasar a al tercer componente de la tríada de la protección, que es cómo lo voy a proteger. Entonces ya en este aspecto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Son exactamente las medidas que vamos a tomar a fin de proteger la instalación o a fin de proteger las personas o a fin de proteger los bienes de esas personas o los bienes que se encuentran dentro de la instalación. Básicamente aquí hablamos de lo que es el esquema de seguridad que se va a adoptar para poder realizar una buena protección de la instalación. Bien, como les decía, la idea es no extendernos demasiado en estos videos, hablar de cosas muy simples, muy básicas para que todos las tengan en cuenta, para que aquellos que estén interesados en ingresar al gremio de la seguridad privada lo puedan tener unas mejores conocimientos al respecto, para que puedan saber qué tipo de situaciones o con qué tipo de situaciones se van a encontrar en desarrollo de su trabajo, y que también todo esto pues tiene una aplicación muy práctica en la vida personal de cada uno de ustedes. Como siempre, un placer haber estado con ustedes y espero muy pronto volvernos a ver aquí en Colombia Seguridad y Protección. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.